la primera vez. María José Burgués, directora médica del Centro Médico Estético Mesbur. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. No es la primera vez que hablamos de micropigmentación, pero vale la pena insistir porque tiene muchos usos, es muy importante y puede servirnos, no sé, para darnos mayor viveza o mayor seguridad incluso. Y porque, como todo, ha ido evolucionando desde la primera vez que lo hablamos hasta ahora. Ya no se utilizan ni los mismos pigmentos, ni el mismo sistema, ni la misma técnica de trabajo. Claro. Por lo tanto, yo creo que sí que es bueno poder hablarlo. Y además, como estamos en esas fechas previas de Navidad, pues bueno, si no sabemos qué regalar, podremos regalar una micropigmentación. Vamos a hablar ¿Qué es de la ello. micropigmentación? Conocida como maquillaje permanente, así es como se introdujo en el mundo de la estética. En estos momentos ya lo que le podemos llamar es distintas maneras también, ¿no? Porque al final es un pequeño tatuaje, o sea, es un depósito de pigmentos orgánicos, siempre... No es tinta. No, eso lo vamos a especificar ahora. La ley cada vez es más dura en eso y lo agradecemos. Tienen que ser pigmentos que no nos produzcan ningún tipo de alergia y pigmentos que además no tengan rechazo a largo plazo, que puedan quedar depositados. Entonces eso siempre homologados por ley, esos pigmentos los depositamos en epidermis, es distinto del tatuaje que llegamos a dermis, lo que significa que al transcurso del tiempo va a ir borrándose o desapareciendo o incorporándose a nivel de la piel. En realidad, la micropigmentación son eso, depósitos, pequeños depósitos para embellecer el rostro de esos pigmentos. Y que cómo lo hacemos, porque quizás ¿Cómo se realiza? Cómo lo vamos a realizar. Es un termógrafo con unas micro agujitas muy finas, todas las finas que ustedes puedan imaginar, para que sea indoloro y inocuo cuando lo depositamos, y sobre eso es lo que hacemos, es realizar sobre un lienzo, que son el rostro de las personas o la zona donde vayamos, cuando hablemos de la paramédica, la zona donde vayamos a trabajar corporal, corregir el defecto, lo que no nos gusta, o embellecer más o resaltar un rasgo que queramos resaltar. Cuando empezamos a trabajar con la micropigmentación se solía asociar con tonos muy fuertes, bueno, pues yo creo que... Perfilado de labios, eso muy llamativo. Cuando ha ido transcurriendo el tiempo y es una técnica que no ha variado de todo lo que hacemos a nivel de estética, es que cuanto más normal y más natural sea mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un labio? Pues intentar acercarnos lo más posible a la coloración de la mucosa, si lo que queremos es realzar ese labio. Si lo que queremos es hacerlo más grueso ópticamente, no tenemos ni por qué infiltrar ni pasar por un quirófano, sino que se dibuja, se perfila y se rellena el trocito que hay desde la separación de lo que queramos hacer. Cuando me preguntas cómo se hace, lo primero que hay que hacer es una prueba de alergia. No es que suelan ser muy alergénicos, pero puede darlo, entonces hay que hacerlo unos 3-4 días antes de hacerlo. Y lo siguiente es estudiar los rasgos del paciente, escuchar su petición y hacer un dibujo con un maquillaje parecido en tono a lo que va a ser, lo más parecido posible. Solemos hacerlo con la misma coloración para dibujarle y que ella vea cómo va a ser lo que posteriormente va a quedar ya ese pigmento fijo. En eso podemos hacer muchísimas cosas. Podemos ver los gestos que hace esa persona, que desdibuja un lado del otro, y igualarlo. Somos asimétricos, volverlos simétricos, realzar una zona o no, si hay una cicatriz, desdibujarla, una cicatriz, por ejemplo, del herpes, que si es muy seguido se come parte del pigmento del labio, si hay un labio leporino, corregirlo, o sea, que lo que se hace es dar esa forma para que el paciente se vea siempre desde la naturalidad. Tú has dicho que no es permanente, que solo se llega a la epidermis y que con el tiempo se va diluyendo, borrando. ¿Cuánto dura? Durar por durar, o sea, resistente al calor, al sudor, al agua, entre 4 y 6 años. Pero se suele decir que entre 1 y 2 años sería bueno corregir. ¿Por qué? Eso es bueno que no sea permanente. Tú puedes estar dibujando ese realce que tú quieres hacer en un rostro con un rasgo que con el transcurso del tiempo pierdes esos rasgos y cambian, y tienes que ir adecuando a la necesidad. No es lo mismo el punto alto de una ceja a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. Entonces, ya que lo vas a hacer, lo que vas a hacer es darle eso, buscar el realzar la belleza de esa cara, si es que estamos trabajando el óvalo facial. Entonces, entre 4 y 6 años.
Bueno, Duración está mal, ¿eh? buena sería que a los 2 años corrigiésemos algo. Poder hacer algún ajuste. Algún ajuste, eso es. ¿Dónde utilizarlo? Pensamos enseguida lo que decíamos, en perfilado de labios, Sí. hablas de cejas. Antes de hablar de lo paramédico, porque De he dicho yo que... eyeliner, sí. la rayita en el párpado superior y en el párpado inferior, muy suave, nunca en coloraciones fuertes. No es lo mismo, a ti te puede gustar muchísimo un labio de color cereza, fuerte, pero levantarte por la mañana ya con un labio de color cereza pues no es lo más adecuado. Es igual que llevar una raya muy recia y levantarte, acostarte, hacer deporte, nadar con una raya muy recia. Entonces lo que se intenta siempre tonos neutros y rayitas más finas. Eso en el mismo día puedes hacer el eyeliner superior y el inferior, pero es que además hay muchas personas que tenemos las pestañas despobladas. Sí. Se puede solo poner pigmentos para que ópticamente se vea como más grosor a nivel de las pestañas. Esa es otra de las cosas. Y también lo tercero y quizá más demandado son las cejas. Hay un sector de población que por haber depilado muchísimo y muy finas esas cejas que no se llevan ya, se llevan lo más gruesas, pues lo que se hace es hacerlas o tener una alopecia. Hay gente que pierde la cola de la ceja o pierde la ceja entera y hay que dibujarla. Pues eso también se hace. No es una raya, sino que lo que se trabaja es pelo por pelo, lo más natural posible, que nadie note que lo que tú llevas allí es una micropigmentación, es un dibujo, es un pequeño tatuaje. Eso es importante también. Entonces, bueno, esa sería una pequeña peca, el labio leporino cuando embelleces, o sea, eso todo sería el mundo de la belleza. El mundo de lo que nos ha cambiado muchísimo es el mundo de la entrada de la micropigmentación. Asociado ya a la salud. A la salud. De salud. Es la paramédica que le llamamos. Sí. Mastectomías, pues recomponemos la areola. Reconstrucción de mamas. Hay que hacer una areola nueva e incluso a veces dibujar como un pezón en distinta coloración. Si has tenido una intervención mamaria como un aumento, sabes que el bisturí pasa por la zona de la areola y a veces la pigmentación se pierde también. En una cicatriz podemos hacer que sea lo más igual posible al resto de la piel. En una quemadura, las quemaduras a veces solventas grandes problemas psicológicos más que físicos porque esa lesión estará, pero si tú la desdibujas, la camuflas lo más posible, le estás dando una gran seguridad, como tú muy bien decías al inicio del programa, a esa persona que lo está recibiendo. El vitíligo, no vas a cambiar, no vas a arreglarle su enfermedad porque no se puede, pero sí que si la tiene en una zona muy visible de la cara y eres capaz de dibujarlo, de camuflarlo, esa es la palabra, pues también le das muchísima seguridad a esa persona. Esas son las cosas que se suelen hacer. O una cicatriz debida a un accidente o incluso haber nacido con un labio leporino que nos quedan totalmente camuflados, desdibujados dentro de lo que estás haciendo. Qué posibilidades. Muchísimas. Y la última que hemos incorporado hoy, que se está pidiendo también, es que ópticamente haces injertos capilares. Quiero decir, eso es totalmente tatuaje. Pues las entradas mucho del cuero cabelludo hacia atrás, que es una de las primeras cosas que sucede en la calvicie de una mujer, pues tú puedes desdibujar metiendo por dentro, haciendo como... que ese cuero cabelludo, exacto, sea, cuando lo miras, tienes que fijarte mucho que no es suyo, lo más igual posible al resto. Bueno, yo creo que es muy satisfactorio para el que lo hace. Y sobre todo lo que sí quiero decir en este momento es que cuando me has preguntado cómo se realiza, lo debería realizar un profesional con experiencia, por muchas cosas. Por el saber hacer, porque cuanto más haces, más sabes hacerlo, eso es como cualquier faena en la que nosotros nos movamos, pero sobre todo porque esa experte le puede hacer ver una visión distinta de lo que a veces llevamos en la cabeza porque lo hemos visto en algún sitio. Eso es importante. Y dos, para evitar sorpresas, hay que decir que se trabaja desde la completa esterilidad. Todo el paquete, el pack que se va a trabajar para abordar ese trabajo siempre es estéril y aunque sobre, se desecha. ¿Hay riesgos? Bueno, pues el de la infección, lo acabo de decir ahora, hay que asegurarse muy bien de que todo sea estéril, de que el campo sea estéril, de que quien toca todo lo que... O sea, todo, ese es quizá el riesgo peor.
Algún otro tipo de riesgos puede ser algún pequeño granuloma, no suele suceder si se trabaja bien, pero puede ser. Y había riesgos hace unos años con el tipo de pigmentos que se trabajaba. No ahora, que ya digo que por ley están homologados y no los hay, no es problema. Cambia un poquito de color. Yo recuerdo, claro, estoy hablando de que fuimos a grabar una Sigue micropigmentación siendo lo hace mismo. años y Sigue siendo un lo mismo. perfilado de labios los 2 primeros días, aquello era un color geranio que para qué. Un carioca, luego bajaba. eso es un carioca, o sea, cuando tú dibujas, hay un ejemplo para que nos sigan, es como si ustedes dibujasen con un carioca, saben que son esos rotuladores tan gruesos, Sí. para acabar convirtiendo en un rotring, que es lo que utilizan los arquitectos para hacer unas líneas finas. Lo que dice Nuria es que con el tiempo, sobre todo al cabo de 28 días, que saben que es el turnover, el recambio celular, el cuerpo, nuestra propia piel, absorbe parte de ese pigmento y hay que hacer un retoque. O sea, no es yo hago embellezco, hago esta obra de arte y la suelto y no la vuelvo a tocar, sino que al mes se citan y a veces hay que corregir, muchas veces, determinadas zonas, por lo que acabo de decir. Porque nuestro mismo organismo incorpora como propios esos pigmentos que ponemos, baja mucho el tono y entonces lo que haces es ver dónde hay que retocar o no. Es una de las posibilidades, si dicen, ¿yo qué me pediría para Reyes o para Navidades? Pues una micropigmentación. Porque en una micropigmentación, entre los muchos y muchos regalos, bonos de regalos, sets de productos que... Bueno, yo creo que deberíamos... Belleza y bienestar. Eso es. Yo creo que lo podríamos definir como regalo y belleza. Siempre solemos pensar que tiene que ser algo como material, ¿no? Que el regalo, cuando lo tocas, bueno, pues es un regalo distinto, es un regalo que evidentemente el que lo percibe tiene que tocar algo material, es una tarjetita, pero que lo que está regalándole es eso, es un mimo, es una sensación, es un cariño, es un cuidado, y puede regalar lo que ustedes quieran en casa, desde, yo qué sé, una consulta de hábitos saludables, en cuanto a nutrición, a un automaquillaje, ahora que tenemos el no make-up, una línea de no make-up, que es lo mejor y cómo aplicarlo, un pack de cosmocéutico aplicado o apropiado a la piel, un tratamiento facial, un tratamiento corporal, los más prácticos bonos de láser, que es para acabar con ese pelo que si no te lo regalan o te empujan, a veces no lo haces, hasta lo que ellos quieran. Versatilidades hay muchas y tampoco es que la persona que lo vaya a regalar, si compra algo específico y no es del agrado de la persona que lo recibe, lo puede cambiar por lo que ella quiera, o sea, eso nos acoplamos perfectamente a lo que haya. Solo hay que ir y preguntar y ver. Y a Sí. lo mejor acabas regalando y dices, y otro para mí. Pues hombre, sí, ¿por qué no? De tanto en cuando ganas, concedernos se te un pone el caprichito, un mimito, Claro. y que muchas veces somos las grandes olvidadas, nosotras Exacto. mismas, ¿no? ¿Por qué no? Un caprichito o un mimito, sí, sí. La semana que viene te espero para que nos selecciones. Nos va a dar carta blanca Sí. para pasarnos un A ver. poquito, tampoco tanto. Me pasó los años, yo creo que es que... Se cansa de ser poquito grillo. Sí, no, y luego porque sucede una cosa, que lo acabas extrapolando a lo largo de toda tu vida, con la edad te vuelves como todo mucho más sereno, ¿no? Sí. Esa relatividad que da el tiempo. Y entonces lo que dices es, ¿por qué les voy a amargar? Claro. Claro que les voy a dar carta blanca, hagan lo que quieran, siempre con Pero sentido luego común. nos dirá pero vamos a dar pequeños trucos. ¿Qué podemos hacer para recuperar? Vamos a dar pequeños trucos. Hasta la semana que viene, Hasta María la José. semana que viene. Y será la semana que viene cuando María José rellene su Sí. deseo para el árbol. Y cuando no nos les olvidamos. desee, pues esa Navidad. Exactamente. Lo vamos a hablar la semana que viene. Hasta entonces, María José. Hasta entonces.